Hay cosas que perdemos sin saberlo. Objetos que pasan por nuestras manos como si fueran polvo. Papeles que tiramos pensando que no significan nada. Y solo después, cuando ya es demasiado tarde, cuando el tiempo ha cerrado todas las puertas, entendemos lo que realmente teníamos. Pero para entonces, el mundo ya cambió. Y nosotros con él. Esta es la historia de un hombre que sostuvo el objeto más valioso de su vida entre sus dedos. Lo miró. Lo juzgó. Y lo dejó ir. Para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces has hecho lo mismo? ¿Cuántas veces has tenido algo importante frente a ti y no lo viste? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque creíste que siempre habría otra? Esta historia es sobre eso. Sobre la ceguera que nos acompaña. Sobre la arrogancia de creer que siempre tendremos tiempo. Sobre el momento exacto en que lo perdemos todo y ni siquiera nos damos cuenta. Su nombre era Sebastián Morales. Tenía 42 años cuando todo terminó. Vivía en una ciudad donde el ruido nunca duerme, donde la gente camina rápido y los días se parecen tanto entre sí que pierden forma. Una de esas ciudades grandes donde puedes estar rodeado de millones de personas y sentirte completamente solo. Donde las ventanas dan a otras ventanas. Donde los edificios son tan altos que el cielo parece un rectángulo lejano. Donde el tiempo se mide en semáforos, en notificaciones de teléfono, en reuniones que se alargan hasta vaciar el día de significado. Trabajaba en una oficina gris, en el piso 17 de un edificio corporativo. Su cubículo estaba junto a una ventana que daba a otras oficinas. Podía ver a otras personas haciendo exactamente lo mismo que él. Mirando pantallas. Escribiendo correos. Tomando café. Existiendo sin vivir realmente. Su trabajo consistía en revisar números, detectar inconsistencias, optimizar procesos. Era bueno en eso. Muy bueno. Tenía esa capacidad extraña de ver patrones donde otros solo veían caos. De encontrar el error escondido entre miles de datos. De simplificar lo complejo hasta convertirlo en algo manejable. Su vida era ordenada, precisa, funcional. Exactamente como él había planeado. Se despertaba todos los días a las 6 de la mañana. Nunca necesitaba alarma. Su cuerpo estaba programado. Se duchaba, se afeitaba, se vestía con ropa que había elegido la noche anterior. Desayunaba siempre lo mismo. Café negro. 2 tostadas con mantequilla. Un vaso de jugo de naranja. Salía de su departamento a las 7:15. Llegaba a la oficina a las 8:05. Y así, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, construía una vida que desde fuera parecía exitosa. Estable. Controlada. Pero hay un detalle sobre Sebastián que debes conocer desde ahora. Un detalle pequeño, casi invisible, que lo definía por completo y que explica todo lo que pasó después. Sebastián no guardaba nada. No coleccionaba recuerdos. No acumulaba papeles viejos, fotografías borrosas ni cartas sin responder. No tenía cajas llenas de objetos sentimentales en el armario. No había álbumes de fotos de su infancia. No conservaba regalos de antiguas relaciones. No mantenía contacto con amigos del pasado. Para él, el pasado era un peso innecesario. Un lastre. Algo que había que soltar para poder avanzar. Creía firmemente en eso. Lo había convertido en una filosofía de vida. Menos es más. El minimalismo no era solo un estilo decorativo para él. Era una forma de existir. Una manera de protegerse. Porque si no te aferras a nada, nada puede lastimarte. Si no guardas recuerdos, los recuerdos no pueden atormentarte. Si no mantienes vínculos, los vínculos no pueden romperse y herirte. Creía en la eficiencia. En la claridad. En la idea de que cada objeto debe tener un propósito. Y si no lo tiene, debe desaparecer. Durante años, esa filosofía le funcionó. O al menos eso pensaba él. Su departamento era un ejemplo perfecto de su mentalidad. Paredes blancas. Muebles funcionales de líneas rectas. Una mesa. Una silla. Un sofá gris.
Una cama. Nada colgaba de las paredes. No había cuadros, ni fotografías enmarcadas, ni pósters. Los estantes tenían exactamente los libros que necesitaba para su trabajo. Nada más. La cocina tenía lo esencial. 2 platos. 2 vasos. 2 juegos de cubiertos. Una sartén. Una olla. Lo necesario para sobrevivir, pero nada que sugiriera que alguien realmente vivía ahí. Era como un hotel. Un espacio temporal. Un lugar de paso. Y eso le gustaba. Le daba sensación de libertad. De ligereza. De no estar atado a nada ni a nadie. Hasta que llegó aquel sobre. Era un martes. Un martes común. Había llovido por la mañana y las calles olían a asfalto mojado. Sebastián llegó a su departamento a las 6:30 de la tarde, como siempre. Subió las escaleras porque el elevador estaba descompuesto. Llegó al 3er piso. Caminó por el pasillo iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban levemente. Sacó sus llaves. Y entonces lo vio. Un sobre manila, viejo, manchado en las esquinas. Estaba recargado contra su puerta. Como si alguien lo hubiera dejado ahí con cuidado. Sin remitente. Sin sello postal. Sin fecha. Solo su nombre escrito a mano con tinta azul, en una caligrafía temblorosa que no reconoció de inmediato. Una letra antigua. De esas que ya casi nadie usa. Con curvas pronunciadas. Con trazos que mostraban esfuerzo. Como si quien escribió hubiera tenido dificultad para sostener la pluma. Sebastián lo recogió sin pensar demasiado. Lo sopesó. Era ligero. Adentro había papeles. Lo sintió. Metió la llave en la cerradura. Entró. Dejó sus llaves sobre la mesa de la entrada, donde siempre las dejaba. Se quitó los zapatos. Los colocó junto a la puerta, perfectamente alineados. Dejó su maletín en el suelo. Y solo entonces, con la luz del atardecer entrando por la ventana y tiñendo todo de un color naranja melancólico, abrió el sobre. Dentro había un escrito. Varias hojas cosidas a mano. No con grapas. No con clips. Sino con hilo blanco, pasado torpemente por pequeños agujeros hechos con aguja. Como si alguien hubiera querido asegurarse de que esas páginas permanecieran juntas. Las hojas eran amarillentas, quebradizas, con los bordes deshilachados. Papel viejo. De esos que ya no se usan. Papel que había sido tocado muchas veces. Que había sido doblado y desdoblado. Que tenía manchas de café en una esquina. Que olía a humedad. A tiempo. A olvido. La letra era irregular, inclinada, llena de tachaduras y correcciones. Había palabras tachadas. Frases reescritas en los márgenes. Párrafos enteros con flechas indicando dónde deberían ir. Parecía un borrador. O tal vez un diario. O quizá algo entre ambos. No había fecha en la primera página. No había título. No había firma al final. Solo palabras. Muchas palabras escritas con una urgencia palpable. Sebastián se sentó en su sofá. Dejó el sobre a un lado. Sostuvo las páginas con cuidado porque sentían frágiles. Y comenzó a leer. Siempre quise escribir esto. Siempre supe que debía hacerlo. Pero nunca encontré las palabras. O tal vez nunca tuve el valor. Ahora que el tiempo se acaba, ahora que siento que cada día puede ser el último, necesito dejar esto. Necesito que alguien sepa. Que alguien entienda. Que alguien recuerde. Sebastián frunció el ceño. Siguió leyendo. No sé si estas palabras llegarán a quien deben llegar. No sé si tendrán sentido. Pero son lo único que tengo. Son mi única herencia. Mi único legado. Porque no tengo dinero. No tengo propiedades. No tengo objetos valiosos. Solo tengo esto. Palabras. Recuerdos. Verdades que nunca dije en voz alta. Las siguientes líneas hablaban de un pueblo. De calles de tierra.
De casas pequeñas con techos de lámina. De pobreza. De hambre. De un niño que crecía demasiado rápido porque la vida no dejaba otra opción. Sebastián leyó 2 párrafos más. Luego 3. Luego se detuvo. Las palabras eran densas, confusas, llenas de referencias a personas que no conocía y lugares que no recordaba. Hablaban de un tiempo lejano, de una infancia que no era la suya, de una tristeza antigua que no entendía. Era como leer el diario de un extraño. De alguien que había vivido una vida completamente diferente. Una vida de carencias. De dolor. De pérdidas. Sebastián sintió algo incómodo creciendo en su pecho. Una mezcla de incomodidad y desdén. No entendía por qué alguien le había dejado esto. No entendía qué se suponía que debía hacer con ello. No conocía al autor. O al menos no lo reconocía. La letra le parecía vagamente familiar, pero no podía ubicarla. Dejó el escrito sobre la mesa de centro. Se levantó. Fue a la cocina. Se preparó café. Miró por la ventana mientras el agua hervía. La ciudad se extendía frente a él. Miles de ventanas encendidas. Miles de vidas sucediendo simultáneamente. Miles de historias que nunca conocería. Revisó su teléfono. Tenía varios correos del trabajo. Respondió algunos. Borró otros. Revisó las noticias. Revisó el clima para el día siguiente. Hizo todas esas cosas pequeñas que hacemos para llenar el tiempo. Para evitar pensar. Para posponer lo que no queremos enfrentar. Y cuando volvió a mirar el escrito, sintió algo extraño. Una resistencia. Como si ese objeto no perteneciera a su mundo. Como si fuera un intruso. Como si hubiera violado el orden perfecto de su espacio minimalista. Era demasiado viejo. Demasiado caótico. Demasiado emocional. Se dijo a sí mismo que ya tendría tiempo para leerlo. Que más tarde, con calma, cuando tuviera energía, le daría una oportunidad. Que tal vez en el fin de semana. Que tal vez cuando no estuviera tan cansado. Que tal vez cuando pudiera concentrarse de verdad. Pero esa noche no llegó. Ni la siguiente. Ni la otra. El sobre quedó donde estaba, en una esquina de la mesa de centro, acumulando polvo. Y con cada día que pasaba, se volvía más invisible. Más parte del paisaje. Más fácil de ignorar. Porque eso es lo que pasa con las cosas que no comprendemos de inmediato. Las posponemos. Las ignoramos. Las convertimos en parte del decorado. Hasta que un día, sin darnos cuenta, dejamos de verlas por completo. Hasta que desaparecen de nuestra conciencia. Hasta que se vuelven nada. Y Sebastián, sin saberlo, ya había comenzado el proceso de perder lo más valioso que tendría en su vida. Para entender lo que pasó después, necesitas conocer quién era realmente Sebastián Morales. No solo lo que hacía cada día, no solo su rutina, no solo su trabajo. Sino lo que creía. Lo que pensaba. Lo que sentía en lo más profundo. Porque las creencias, esas ideas invisibles que llevamos dentro, son las que determinan nuestras decisiones. Y nuestras decisiones, al final, son lo único que define quiénes somos realmente. Sebastián había crecido en una casa llena de cosas. Demasiadas cosas. Su madre era de esas personas que guardaban todo. Absolutamente todo. Cada boleto de cine. Cada recibo de supermercado. Cada tarjeta de cumpleaños escrita con prisas. Cada periódico viejo. Cada revista. Cada folleto publicitario. Cada objeto que alguna vez tuvo algún significado, por mínimo que fuera. La casa de su infancia era un laberinto de cajas apiladas. En el sótano. En el ático. En los armarios. Detrás de las puertas. Debajo de las camas. Cajas de cartón que olían a humedad. Bolsas de plástico llenas de ropa que nadie volvería a usar. Muebles viejos que ya no servían pero que su madre se negaba a tirar porque algún día podría necesitarlos. Un archivo caótico de una vida que, según ella, no podía olvidarse.
No debía olvidarse. Para su madre, cada objeto era un recuerdo. Cada cosa guardaba una historia. Tirar algo era como borrar un pedazo de su vida. Como traicionar a las personas que le habían regalado esos objetos. Como admitir que el tiempo pasaba y que las cosas cambiaban. Y ella no podía aceptar eso. No quería aceptar eso. Sebastián recordaba cómo era de niño. Recordaba buscar algo en su cuarto y no encontrarlo porque estaba enterrado bajo montañas de cosas. Recordaba no poder abrir los armarios completamente porque estaban demasiado llenos. Recordaba la sensación de ahogo. De claustrofobia. De estar atrapado en un museo del pasado donde cada objeto era un guardián silencioso de memorias que ni siquiera eran suyas. Recordaba las peleas entre sus padres. Su padre quería tirar cosas. Quería limpiar. Quería espacio para respirar. Pero su madre se negaba. Cada intento de su padre de deshacerse de algo terminaba en discusiones que duraban días. En silencios tensos. En resentimientos que se acumulaban como las mismas cajas que llenaban la casa. Y Sebastián odiaba eso. Odiaba el desorden. Odiaba la sensación de estar atrapado entre objetos muertos, sin utilidad, que solo ocupaban espacio. Odiaba no poder moverse libremente. Odiaba la forma en que su madre se aferraba al pasado como si fuera lo único que tenía. Como si el presente no importara. Como si el futuro no existiera. Cuando tenía 16 años, tomó una decisión. Comenzó a tirar sus propias cosas. En secreto. Poco a poco. Cada semana, cuando su madre no miraba, sacaba una bolsa de basura con objetos de su cuarto. Juguetes viejos. Dibujos de la primaria. Trabajos escolares. Ropa que ya no usaba. Todo lo que no necesitaba inmediatamente. Y con cada bolsa que tiraba, sentía algo extraño. Una mezcla de culpa y liberación. Culpa porque sabía que su madre se enojaría si se enteraba. Liberación porque finalmente podía respirar. Porque su cuarto comenzaba a vaciarse. A simplificarse. A convertirse en un espacio limpio, ordenado, donde todo tenía su lugar. Cuando se fue de casa a los 19 años para estudiar la universidad, hizo una promesa. Una promesa solemne. Nunca sería como su madre. Nunca acumularía. Nunca se aferraría al pasado. Nunca permitiría que los objetos controlaran su vida. Y cumplió esa promesa con disciplina casi religiosa. Su primer departamento de estudiante era minúsculo. Apenas cabía una cama y un escritorio. Pero a él le encantaba. Porque era suyo. Porque estaba vacío. Porque podía controlarlo completamente. No compró nada que no necesitara. No decoró las paredes. No acumuló libros más allá de los que necesitaba para sus clases. Y cuando terminaba un semestre, vendía esos libros o los regalaba. Nunca los guardaba. Porque para él, guardar algo que ya no tenía utilidad era empezar a convertirse en su madre. Con los años, esa filosofía se fue refinando. Se fue profundizando. Se convirtió en algo más que solo evitar el desorden. Se convirtió en una forma de ver el mundo. En una manera de relacionarse con todo. Con objetos. Con personas. Con recuerdos. Con emociones. Sebastián descubrió el minimalismo cuando tenía 24 años. Leyó un libro que hablaba sobre vivir con menos. Sobre cómo el exceso de posesiones nos esclaviza. Sobre cómo la verdadera libertad viene de soltar. De no aferrarse. De mantener solo lo esencial. Y eso resonó profundamente en él. No solo resonó. Lo transformó. Porque le dio un marco intelectual, una justificación filosófica para algo que ya sentía instintivamente. Le dio un nombre a su forma de vivir. Le dio una comunidad de personas que pensaban igual. Le hizo sentir que no estaba huyendo de su pasado, sino construyendo un futuro mejor. Comenzó a aplicar el minimalismo con rigor. Cada 6 meses, revisaba todo lo que tenía. Y si no había usado algo en ese periodo, se deshacía de ello. Sin excepciones. Sin sentimentalismos.
Sin excusas. Ropa que ya no usaba. Regalos que no le gustaban. Libros que no iba a releer. Electrodomésticos que tenía por si acaso. Todo desaparecía. Donado. Vendido. Tirado. No importaba. Lo importante era mantener el espacio limpio. Controlado. Libre. Y eso se extendió a otros aspectos de su vida. A las relaciones. Sebastián no tenía pareja. Había tenido relaciones, por supuesto, pero ninguna que durara más de unos meses. Siempre encontraba una razón para terminar. La otra persona era demasiado demandante. O demasiado desorganizada. O tenía demasiado equipaje emocional. O quería compromisos que él no podía dar. Porque Sebastián había descubierto algo. Había descubierto que las relaciones también acumulan. Acumulan expectativas. Acumulan obligaciones. Acumulan historias compartidas que se convierten en ataduras. Y él no quería ataduras. Quería libertad. Quería simplicidad. Quería poder levantarse un día y cambiar de ciudad si se le antojaba, sin tener que consultar con nadie, sin tener que explicar, sin tener que cargar con el peso de las expectativas de otra persona. Con el tiempo, dejó de intentarlo. Le parecía más sencillo estar solo. Más limpio. Más claro. Más honesto. ¿Para qué fingir que quería algo que no quería? ¿Para qué hacer sufrir a alguien más cuando inevitablemente terminaría alejándose? Sus amigos también fueron desapareciendo. No de golpe. Sino gradualmente. Como arena que se escurre entre los dedos. Dejaba de contestar mensajes. Cancelaba planes. Se alejaba lentamente hasta que la otra persona se cansaba y dejaba de insistir. Y él se decía que estaba bien. Que era mejor así. Que las amistades también tienen carga emocional. También requieren mantenimiento. También acumulan historias, expectativas, deudas invisibles. Y él prefería no deber nada a nadie. Prefería no tener que recordar cumpleaños. Prefería no tener que preguntar cómo están. Prefería no tener que cargar con las vidas de otras personas. Trabajaba en una empresa de consultoría financiera. Su labor consistía en revisar números, detectar ineficiencias, proponer recortes. Era el tipo de trabajo que encajaba perfectamente con su personalidad. Porque su trabajo era literalmente eliminar. Identificar lo que no funcionaba. Señalar lo que debía desaparecer. Optimizar. Simplificar. Reducir. Y era bueno en eso. Muy bueno. Subía rápido. Ganaba bien. Sus jefes lo admiraban por su capacidad de ser objetivo. De no dejarse llevar por sentimentalismos. De ver los números fríamente y tomar decisiones difíciles sin vacilar. Si un departamento no generaba suficiente valor, había que cerrarlo. Si un empleado no rendía, había que despedirlo. Si un proyecto no cumplía con las expectativas, había que cancelarlo. Simple. Claro. Eficiente. Sebastián entendía algo fundamental, que en el mundo de los negocios, como en la vida, lo que no suma, resta. Y lo que resta, debe eliminarse. Sin piedad. Sin dudas. Sin mirar atrás. Sus colegas a veces lo miraban con una mezcla de admiración y miedo. Lo admiraban por su claridad. Por su capacidad de decidir sin emocionarse. Por su frialdad. Pero también le temían. Porque sabían que si algún día ellos no rendían, Sebastián sería el primero en señalarlos. A él no le importaba. No necesitaba que lo quisieran. No necesitaba ser popular. Solo necesitaba ser efectivo. Y lo era. Su departamento era un ejemplo perfecto de su mentalidad. Paredes blancas. Muebles funcionales de líneas rectas y colores neutros. Una mesa de comedor con 2 sillas, aunque nunca recibía visitas. Un sofá gris de 2 plazas. Una cama matrimonial con sábanas blancas. Un armario con exactamente 14 piezas de ropa. 7 para la semana.
7 de respaldo. Todo intercambiable. Todo combinable. Nada colgaba de las paredes. No había cuadros, ni fotografías enmarcadas, ni pósters, ni calendarios decorativos. Los estantes tenían exactamente los libros que necesitaba para su trabajo. Manuales de finanzas. Libros de gestión empresarial. Nada más. No tenía novelas. No tenía libros de poesía. No tenía nada que no tuviera un propósito claro y medible. La cocina tenía lo esencial. 2 platos. 2 vasos. 2 juegos de cubiertos. Una sartén. Una olla. Un cuchillo. Lo necesario para sobrevivir, pero nada que sugiriera que alguien realmente vivía ahí. Nada que indicara personalidad. Nada que contara una historia. Era como un hotel. Un espacio temporal. Un lugar de paso. Como si en cualquier momento pudiera hacer una maleta y desaparecer sin dejar rastro. Sin que nadie notara que se fue. Sin que nada cambiara. Y a él le gustaba eso. Le daba sensación de libertad. De ligereza. De no estar atado a nada ni a nadie. De poder desaparecer sin consecuencias. Pero había algo que Sebastián no sabía. Algo que nadie le había enseñado. Algo que no estaba en ninguno de sus libros de minimalismo. Y es que hay cosas cuyo valor no se mide en función. Hay cosas que no tienen utilidad práctica, que no resuelven problemas inmediatos, que no caben en una hoja de cálculo. Hay cosas que no sirven para nada tangible. Y sin embargo, son las que sostienen todo lo demás. Las cosas que nos conectan con otros. Las cosas que nos recuerdan quiénes somos. Las cosas que cargan historias. Las cosas que, aunque no tengan función, tienen significado. Y el significado, aunque invisible, es lo único que hace que la vida valga la pena. Pero Sebastián no lo sabía. Todavía no. El sobre seguía ahí. Sobre la mesa. Acumulando polvo. Sebastián lo veía cada mañana mientras desayunaba. Cada noche mientras cenaba. Pero nunca lo tocaba. Se había convertido en un recordatorio mudo de algo que no terminaba de procesar. Una tarea pendiente que no sabía cómo resolver. Una molestia pequeña pero persistente. A veces pensaba en leerlo. Se decía que debería hacerlo. Que tal vez era importante. Pero siempre había algo más urgente. Un correo que responder. Un informe que terminar. Una serie que ver. Cualquier cosa era más atractiva que enfrentarse a ese escrito denso, confuso, lleno de palabras de alguien que no conocía. Y así pasaron las semanas. El sobre se fue integrando al paisaje. Se fue volviendo invisible. Como esos objetos que están siempre en el mismo lugar y que, por eso mismo, dejamos de ver. Hasta que llegó aquel sábado por la mañana. Sebastián se despertó temprano, como siempre. Pero era fin de semana y no tenía que ir a trabajar. Así que decidió hacer lo que hacía cada sábado. Organizar su departamento. Revisar cada superficie, cada cajón, cada rincón. Buscar lo innecesario. Eliminar lo que sobraba. Era un ritual. Una forma de mantener el control. De asegurarse de que nada se acumulaba. De que todo seguía en orden. Sacó una bolsa de basura negra. Grande. Y comenzó a revisar. Papeles viejos sobre el escritorio. Facturas pagadas hace meses. Folletos publicitarios que habían metido debajo de su puerta. Recibos de compras que ya no necesitaba. Todo fue directo a la bolsa. Luego revisó la cocina. Alimentos caducados. Envases vacíos. Servilletas usadas. Todo a la bolsa. Luego el baño. Envases de champú casi vacíos. Cepillos de dientes viejos. Medicamentos vencidos. Todo a la bolsa. Y entonces volvió a la sala. Vio la mesa de centro. Y vio el sobre. Lo tomó entre sus manos. Lo sopesó. Sintió el peso ligero del papel viejo. Volvió a leer su nombre escrito en la cubierta con esa caligrafía temblorosa.
Sebastián Morales. Escrito con cuidado. Con esfuerzo. Y por un momento, muy breve, sintió algo. Una punzada. Una duda. Un susurro en el fondo de su mente que le decía, tal vez deberías leerlo. Tal vez es importante. Tal vez alguien se tomó el tiempo de escribir esto para ti y deberías respetarlo. Pero apartó esa voz rápido. La silenció. La descartó. Como descartaba todo lo demás. Se dijo a sí mismo que si no lo había leído en 3 semanas, claramente no era importante. Se dijo que si fuera realmente urgente, quien lo dejó habría vuelto. Habría insistido. Habría llamado a su puerta. Habría llamado por teléfono. Habría encontrado una forma de contactarlo. Se dijo que no tenía tiempo para leer las divagaciones de un extraño. Que su vida era demasiado ocupada. Que tenía cosas más importantes que hacer. Se dijo que guardar ese sobre por más tiempo sería caer en lo mismo que su madre. Acumular. Aferrarse. Guardar cosas por si acaso. Y él no era así. No quería ser así. Se había prometido nunca ser así. Abrió la bolsa de basura. El olor a desperdicios lo golpeó. Pero no le importó. Y metió el sobre dentro. Fue un gesto simple. Un movimiento rápido, sin drama, sin ceremonia. El sobre cayó entre los papeles arrugados, las cajas de comida vacías, los restos de café. Y Sebastián cerró la bolsa con un nudo firme. La llevó hasta la puerta. Se puso sus zapatos. Bajó las escaleras. Salió a la calle. El contenedor de basura estaba a 20 metros. Caminó hasta ahí. Levantó la tapa metálica. Y dejó caer la bolsa. El sonido fue seco. Final. Un golpe sordo que resonó por un segundo y luego desapareció en el ruido de la ciudad. Sebastián cerró la tapa. Se limpió las manos en sus pantalones. Y volvió a su departamento. Subió las escaleras. Entró. Cerró la puerta. Se sirvió un vaso de agua fría. La tomó despacio. Miró alrededor. Todo estaba en orden. Todo estaba limpio. La mesa ya no tenía ese sobremolesto. Ya no había ese recordatorio de algo pendiente. Ya no había esa pequeña mancha en su orden perfecto. Y por primera vez en semanas, sintió que podía respirar. Se sentó en su sofá. Abrió su laptop. Revisó sus correos. Vio un documental. Ordenó comida a domicilio. Comió mientras veía la televisión. Y no pensó en el sobre. Ni una sola vez. Porque ya no existía. Ya no era su problema. Ya no ocupaba espacio. Había sido eliminado. Optimizado. Descartado. Exactamente como él había aprendido a hacer con todo. No sabía que acababa de cometer el error más grande de su vida. El error que lo perseguiría. Que lo destruiría. Que lo cambiaría para siempre. No sabía que lo que acababa de tirar no era basura. Era un testimonio. Un legado. Una historia. Una vida entera comprimida en palabras temblorosas. No sabía que era lo único que alguien había podido dejarle. Lo único que alguien consideraba valioso. Lo único que valía la pena transmitir. No sabía nada. Porque no había leído. Porque no había prestado atención. Porque había juzgado sin conocer. Y ahora, esas palabras estaban perdidas. Para siempre. Enterradas bajo toneladas de basura. Descomponiéndose. Convirtiéndose en nada. Y con ellas, se perdía algo más. Algo que Sebastián ni siquiera sabía que necesitaba. Algo que nunca podría recuperar. La conexión con su pasado. La comprensión de su familia. La llave para entender quién era realmente. Y por qué era como era. Todo eso, tirado a la basura. Por un hombre que creía que no guardar nada lo hacía libre. Cuando en realidad, lo que lo hacía era ciego.
Para entender lo que Sebastián perdió, para dimensionar realmente la magnitud de su error, necesitas conocer la historia completa detrás de ese escrito. La historia que él nunca leyó. La historia que alguien escribió con manos temblorosas, con lágrimas que mancharon las páginas, con la esperanza desesperada de que algún día, alguien, pudiera entender. Pudiera perdonar. Pudiera recordar. El escrito lo había redactado su abuelo. Un hombre llamado Vicente Morales. Un hombre que Sebastián apenas recordaba. Un fantasma en fotografías borrosas que su madre guardaba en alguna caja. Un nombre mencionado ocasionalmente durante cenas familiares, siempre con silencios incómodos que nadie explicaba. Una presencia ausente. Una sombra que había estado ahí pero que nunca había sido realmente visible. Sebastián tenía solo recuerdos vagos de él. Una vez, cuando tenía 6 o 7 años, su abuelo fue a visitarlos. Sebastián recordaba a un hombre alto, delgado, con manos grandes y callosas. Manos que se veían viejas, cansadas, llenas de cicatrices pequeñas. Recordaba que su abuelo no hablaba mucho. Que se sentaba en una silla y miraba por la ventana. Que su madre y él apenas se dirigían la palabra. Que había una tensión invisible en el aire. Algo no dicho. Algo roto. Y luego su abuelo se fue. Y Sebastián nunca volvió a verlo. Preguntó una vez por qué el abuelo no volvía. Su madre le dijo que vivía lejos. Que estaba ocupado. Que tal vez algún día. Pero ese día nunca llegó. Con los años, Sebastián dejó de preguntar. El abuelo Vicente se convirtió en un concepto abstracto. Alguien que técnicamente existía pero que no formaba parte de su vida. Alguien irrelevante. Lo que Sebastián no sabía, lo que nunca le contaron, es que Vicente había sido carpintero. Un hombre que trabajaba con madera desde que tenía 12 años. Construyendo muebles. Reparando puertas. Lijando superficies hasta que brillaban. Haciendo con sus manos lo que otros hacían con máquinas. Vicente había nacido en 1938. En un pueblo pequeño donde la pobreza no era una estadística sino una realidad diaria y brutal. Donde los niños trabajaban desde que podían sostener una herramienta. Donde la escuela era un lujo que pocos podían permitirse. Donde la vida era dura y las opciones eran pocas. Su padre había muerto cuando Vicente tenía 8 años. Un accidente en la mina donde trabajaba. Una explosión. Una roca que cayó. Un cuerpo que nunca se recuperó completamente. Y de repente, Vicente era el hombre de la casa. Con 8 años. Con las manos pequeñas. Con el miedo grande. Tuvo que dejar la escuela. Tenía que ayudar a su madre. Tenía que trabajar. Consiguió empleo con un carpintero del pueblo. Un hombre viejo que le enseñó el oficio. Que le enseñó a medir. A cortar. A lijar. A ensamblar. Que le enseñó que la madera tiene memoria. Que cada árbol cuenta una historia en sus anillos. Que trabajar con madera es trabajar con tiempo solidificado. Vicente trabajaba 12 horas al día. Sus manos se llenaron de callos. Se cortó cientos de veces. Se golpeó los dedos con martillos. Se clavó astillas que infectaban. Pero siguió. Porque no había opción. Porque su madre dependía de él. Porque su hermano menor dependía de él. Ah, su hermano. Gabriel. Gabriel había nacido 3 años después que Vicente. Era un niño risueño, inquieto, lleno de vida y energía. El tipo de niño que no podía estar quieto. Que siempre estaba corriendo. Que siempre estaba riendo. Que veía el mundo como un lugar de aventuras infinitas. Vicente lo adoraba. A pesar de toda la dureza de su vida, a pesar del cansancio, a pesar de la pobreza, Gabriel era su luz. Era la razón por la que valía la pena levantarse cada día. Era la prueba de que todavía había bondad en el mundo. Cuando podía, cuando terminaba su trabajo, Vicente jugaba con Gabriel. Le enseñaba cosas. Le tallaba pequeños juguetes de madera. Barcos. Caballos. Pájaros.
Cosas simples pero hechas con amor. Con cuidado. Con las mismas manos que construían muebles para familias ricas. Gabriel guardaba esos juguetes como tesoros. Los llevaba a todos lados. Dormía con ellos. Les ponía nombres. Inventaba historias. Y entonces llegó aquel día de invierno. Era enero. El año 1953. Vicente tenía 16 años. Gabriel tenía 12. Hacía frío. Un frío brutal que cortaba la piel. Pero el cielo estaba despejado y el sol brillaba con esa claridad engañosa del invierno. Gabriel quería ir al río. Quería ver el hielo. Quería tirar piedras. Quería explorar. Vicente no quería ir. Estaba cansado. Había trabajado toda la semana. Solo quería descansar. Pero Gabriel insistió. Con esos ojos brillantes. Con esa sonrisa. Con esa energía imposible de ignorar. Y Vicente cedió. Como siempre cedía. Porque no podía negarle nada a su hermano. Fueron caminando al río. Estaba a unos 2 kilómetros del pueblo. El camino serpenteaba entre árboles desnudos. Sus botas crujían sobre la nieve. Sus respiraciones formaban nubes blancas en el aire. Gabriel hablaba sin parar. Sobre la escuela. Sobre sus amigos. Sobre sus sueños. Sobre cómo algún día iba a ser explorador. Sobre cómo iba a viajar por todo el mundo. Sobre cómo iba a ver el mar. Vicente escuchaba en silencio. Sonreía. Asentía. Dejaba que su hermano soñara. Porque él ya había dejado de soñar. Ya sabía que sus opciones estaban definidas. Que sería carpintero toda su vida. Que nunca saldría de ese pueblo. Que nunca vería el mar. Pero Gabriel todavía podía soñar. Y eso era suficiente. Llegaron al río. El agua corría rápida a pesar del frío. No estaba completamente congelada. Solo los bordes tenían hielo. Hielo delgado, transparente, traicionero. Gabriel se acercó a la orilla. Recogió piedras. Las tiraba al agua. Reía cada vez que hacían un sonido al caer. Vicente se quedó un poco más atrás. Vigilando. Porque conocía el río. Sabía que era peligroso. Que la corriente era más fuerte de lo que parecía. Que cada año alguien se ahogaba ahí. Le dijo a Gabriel que no se acercara tanto. Gabriel le dijo que no se preocupara. Que tenía cuidado. Que no era un niño pequeño. Y entonces pasó. Gabriel se agachó para recoger una piedra particularmente grande. Su pie resbaló en el barro congelado. Perdió el equilibrio. Y cayó. No cayó directo al agua. Cayó sobre el hielo del borde. Y el hielo se rompió con un sonido seco. Como un disparo. Y Gabriel desapareció bajo el agua negra. Todo sucedió en segundos. Tal vez 2. Tal vez 3. Pero para Vicente, fue una eternidad. Vio a su hermano caer. Vio el agua tragárselo. Vio las manos de Gabriel salir por un momento, buscando algo que agarrar, antes de desaparecer nuevamente. Vicente corrió. Gritó el nombre de su hermano. Llegó a la orilla. Vio el agujero en el hielo. Vio el agua negra moviéndose. Pero no vio a Gabriel. Metió la mano al agua. Estaba helada. Tan helada que quemaba. Metió el brazo hasta el hombro. Pero no sentía nada. No tocaba nada. La corriente era demasiado fuerte. Gabriel había sido arrastrado. Ya estaba bajo el hielo. Ya estaba siendo llevado por el río. Vicente gritó. Gritó pidiendo ayuda. Pero no había nadie. Estaban solos. Completamente solos. Pensó en meterse al agua. Pensó en tirarse. Pensó en buscar a su hermano. Pero el miedo lo paralizó. El agua estaba helada. La corriente era fuerte. Él no sabía nadar bien. Y una voz en su cabeza le decía que si se metía, también moriría.
Que perderían a ambos. Que su madre quedaría completamente sola. Así que corrió. Corrió de vuelta al pueblo. Corrió gritando. Corrió con las lágrimas congelándose en su cara. Corrió con el corazón rompiéndose en pedazos. Llegó al pueblo. Gritó. Pidió ayuda. Los hombres salieron. Tomaron cuerdas. Tomaron palos. Corrieron al río. Pero cuando llegaron, ya era tarde. Ya había pasado demasiado tiempo. Buscaron durante horas. Rompieron el hielo. Metieron palos largos en el agua. Gritaron el nombre de Gabriel. Encontraron su cuerpo 3 horas después. Medio kilómetro río abajo. Atrapado entre las rocas. Con los ojos abiertos. Con la boca llena de agua. Con la piel azul. Con el cuerpo rígido. Lo sacaron. Lo llevaron de vuelta. Lo pusieron en una mesa. Y la madre de Vicente, cuando lo vio, soltó un grito que Vicente nunca olvidaría. Un grito que no sonaba humano. Un grito de dolor tan profundo que parecía venir del centro de la tierra. Vicente no lloró. No podía llorar. Se quedó de pie, mirando el cuerpo de su hermano, sintiendo como algo dentro de él se rompía. Algo que nunca volvería a componerse. Porque sabía algo que nadie más sabía. Sabía que podría haberlo salvado. Sabía que si hubiera sido más rápido, más valiente, más decidido, si se hubiera metido al agua sin pensar, tal vez Gabriel estaría vivo. Tal vez hubiera podido alcanzarlo. Tal vez hubiera podido sacarlo a tiempo. Pero tuvo miedo. Y ese miedo le costó la vida a su hermano. Nadie lo culpó. Todos le dijeron que no era su responsabilidad. Que había hecho lo correcto. Que él también habría muerto si se metía al agua. Que no debía culparse. Pero él no podía creerlo. No podía aceptarlo. No podía perdonarse. Y durante 50 años, ese recuerdo lo persiguió. En sueños. En silencios. En cada momento en que veía niños jugar cerca del agua. En cada invierno cuando el frío le recordaba ese día. En cada río que cruzaba. En cada reflejo de agua que veía. Gabriel se convirtió en un fantasma que lo acompañaba. Un fantasma que nunca hablaba pero que siempre estaba ahí. Recordándole su cobardía. Su fracaso. Su culpa. Vicente siguió viviendo. Porque no tenía opción. Siguió trabajando. Se casó. Tuvo hijos. Una hija. La madre de Sebastián. Pero nunca fue el mismo. Nunca pudo ser feliz realmente. Nunca pudo abrirse completamente. Nunca pudo expresar afecto sin sentir que no lo merecía. Porque ¿cómo puedes ser feliz cuando dejaste morir a tu hermano? ¿Cómo puedes permitirte amar cuando fallaste en proteger a quien más amabas? Su hija creció sin entender por qué su padre era tan distante. Tan callado. Tan frío. Intentó acercarse 1000 veces. Pero siempre había un muro invisible. Un espacio que no podía cruzar. Y eventualmente, se cansó. Se alejó. Construyó su propia vida. Tuvo su propio hijo. Sebastián. Y mantuvo a Vicente a distancia. Porque dolía demasiado intentar conectar con alguien que no respondía. Con alguien que estaba ahí pero que no estaba realmente presente. Vicente se dio cuenta demasiado tarde. Cuando ya era viejo. Cuando su salud comenzó a fallar. Cuando se dio cuenta de que el tiempo se acababa. Y entonces decidió escribir. Porque las palabras eran lo único que le quedaba. Porque necesitaba sacar lo que llevaba dentro antes de que fuera demasiado tarde. Porque necesitaba que alguien supiera. Que alguien entendiera. Escribió sobre Gabriel. Sobre ese día en el río. Sobre la culpa que cargaba. Escribió sobre cómo esa culpa había envenenado toda su vida. Cómo había alejado a las personas que amaba. Cómo se había convertido en una sombra de sí mismo. Escribió sobre su hija. Sobre cómo la había amado pero no había sabido demostrarlo. Sobre cómo el miedo de perderla como perdió a Gabriel lo había paralizado.
Sobre cómo el amor, cuando está mezclado con miedo, se convierte en distancia. Y escribió sobre Sebastián, su nieto, a quien apenas conocía pero en quien veía esperanza. La posibilidad de romper el ciclo. La oportunidad de que alguien en la familia pudiera ser diferente. Pudiera ser libre. Pudiera no cargar con los fantasmas del pasado. Escribió durante meses. Con manos temblorosas. Con vista cansada. Con lágrimas que manchaban las páginas. Escribió cada noche. Vaciando su alma en esas hojas amarillentas. Y cuando terminó, cuando cosió las páginas a mano porque no tenía dinero para encuadernarlas profesionalmente, Vicente tomó una decisión final. Ese escrito sería para Sebastián. Para su nieto. El único nieto que tenía. El único que llevaba su apellido. El único que podía continuar la historia pero de una forma diferente. Mejor. Más libre. Metió el escrito en un sobre. Escribió el nombre de Sebastián con todo el cuidado que pudo. Y tomó un autobús. 3 horas de viaje. Hasta la ciudad donde vivía su nieto. Averiguó su dirección. Y fue hasta ahí. Se quedó frente a la puerta del departamento durante largos minutos. Pensó en tocar. En esperar. En hablar con Sebastián directamente. Pero el miedo lo detuvo. ¿Y si Sebastián lo rechazaba? ¿Y si no quería verlo? ¿Y si cerraba la puerta en su cara? No podría soportarlo. No a su edad. No con el tiempo acabándose. Así que dejó el sobre recargado contra la puerta. Y se fue. Volvió al autobús. Volvió a su pequeño cuarto. Y esperó. Esperó que Sebastián entendiera. Que leyera. Que supiera. Vicente murió 2 semanas después. En un hospital pequeño. En una cama compartida. Con una foto de Gabriel en la mesita de noche. Una foto borrosa de un niño sonriendo. De un niño que había muerto 50 años atrás pero que seguía vivo en la memoria de su hermano. Murió solo. Sin que nadie le avisara a su familia. Sin que nadie supiera que se había ido. Y su escrito, su testimonio, su legado, su única herencia, estaba en un contenedor de basura. Mezclado con desperdicios. Descomponiéndose. Convirtiéndose en nada. Todo porque su nieto, el hombre en quien había depositado su última esperanza, no se tomó el tiempo de leer. No consideró que podría ser importante. No pensó que alguien podría estar dejándole algo valioso. La historia completa de una familia. El peso de generaciones. El secreto que había definido todo. La explicación de por qué eran como eran. Todo perdido. Para siempre. Por un hombre que creía que no guardar nada lo hacía libre. Entendido. Vou continuar con os atos restantes de forma mais controlada, adicionando apenas o suficiente para chegar aos 60 minutos sem ceder muito. Continuando. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que Sebastián siguió su vida como siempre. Los días se repetían con precisión mecánica. Despertaba. Trabajaba. Volvía a casa. Cenaba. Dormía. Y el ciclo se repetía. Sin sobresaltos. Sin sorpresas. Sin nada que alterara el orden perfecto que había construido. Y él no pensaba en el sobre. Ni una sola vez. Porque para él, ya no existía. Había sido eliminado. Borrado. Como todo lo que descartaba. Hasta que un viernes por la tarde, a las 4:20, recibió una llamada que cambiaría todo. Un número desconocido. Normalmente no contestaba ese tipo de llamadas. Dejaba que fueran a buzón. Pero ese día, por alguna razón que no podría explicar, contestó. Era una mujer. Su voz era suave, pero había algo en ella. Algo cansado. Algo que sonaba a malas noticias. Se presentó como Carla Durán, trabajadora social del Hospital General San José. Dijo que lamentaba molestarlo. Que había intentado contactarlo antes sin éxito.
Que tenía algunos documentos personales que debían entregarse a la familia de Vicente Morales. Sebastián sintió algo extraño en el estómago. Un nudo. Una incomodidad. Vicente Morales, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sí, su abuelo. Falleció hace 6 meses. Lamentamos mucho su pérdida. Sebastián se quedó en silencio. Su abuelo había muerto. Hace 6 meses. Y nadie le había avisado. O tal vez sí le avisaron y él no se enteró. O tal vez nadie sabía cómo contactarlo. O tal vez simplemente, nadie consideró necesario decirle. Carla continuó explicando. Dijo que habían encontrado algunos documentos personales entre las pertenencias de Vicente. Cosas que debían entregarse a la familia. Y que según los registros del hospital, Sebastián era el único familiar directo que quedaba. ¿Puede pasar por el hospital para recogerlos?, preguntó Carla. Sebastián dijo que sí, aunque sin mucho interés. Sentía que debía hacerlo. Era lo correcto. Pero en el fondo, le parecía una molestia. Un trámite burocrático más. Una obligación sin sentido hacia un hombre que apenas conoció. Fue al hospital el martes siguiente. Tomó el metro. Bajó en la estación correcta. Caminó 3 cuadras hasta el edificio viejo de ladrillo rojo. Entró. Preguntó por Carla Durán. Lo hicieron esperar 20 minutos en una sala de espera con sillas de plástico y revistas viejas. Olía a desinfectante y algo más. Algo que no podía identificar pero que asociaba con enfermedad. Con tiempo detenido. Con finales. Carla apareció finalmente. Era una mujer de unos 50 años, con lentes gruesos y una sonrisa amable pero profesional. Lo llevó a una oficina pequeña. Paredes color crema. Un escritorio metálico. Un ventilador viejo que giraba despacio en el techo, moviendo el aire caliente de un lado a otro sin refrescarlo realmente. Le entregó una caja de cartón. No era grande. Del tamaño de una caja de zapatos. Sebastián la tomó. Era ligera. Casi vacía. Son las pertenencias personales de su abuelo, dijo Carla. Lo lamento. No es mucho. Sebastián abrió la caja ahí mismo. Dentro había pocas cosas. Un reloj de bolsillo que ya no funcionaba. Las manecillas detenidas en las 3:15. Una medalla religiosa en una cadena oxidada. Una foto en blanco y negro de un niño sonriendo. El niño tenía unos 12 años, estaba junto a un río, con las manos en los bolsillos y una sonrisa enorme. Y un papel doblado en 4. Sebastián tomó el papel. Lo desdobló. Era una nota escrita a mano, con letra temblorosa. La misma letra que había visto en el sobre. La misma letra que no había querido leer. La nota decía. Para Sebastián. Dejé un escrito en tu puerta. Por favor, léelo cuando puedas. Es importante. Es nuestra historia. Es la verdad sobre Gabriel. Es lo único que tengo para darte. Lo único que vale la pena. Perdóname por no haber sido mejor abuelo. Perdóname por el silencio. Pero lee el escrito. Por favor. Sebastián leyó la nota 3 veces. Cada palabra era como un golpe. Como un puñetazo directo al estómago. El sobre. El escrito. El que había tirado a la basura. El que había descartado sin pensar. Su abuelo lo había escrito. Su abuelo lo había dejado personalmente. Su abuelo había viajado hasta su departamento. Había subido las escaleras. Se había quedado frente a su puerta. Había dejado su legado. Y se había ido esperando que Sebastián lo leyera. Y Sebastián lo había tirado. Sin leer más de 2 páginas. Sin darle una oportunidad. Sin considerar que podría ser importante. Se quedó inmóvil. Sintió que algo frío recorría su espalda. Sintió que el aire se volvía denso. Sintió que las paredes de la oficina se acercaban. ¿Se encuentra bien?, preguntó Carla. Sebastián no respondió inmediatamente. No podía.
Tenía un nudo en la garganta. Sentía que si abría la boca, algo se rompería dentro de él. Finalmente, con voz ronca, preguntó, ¿hay alguna copia del escrito? ¿Mi abuelo dejó alguna otra versión? Carla negó con la cabeza lentamente. No que sepamos. Su abuelo era un hombre muy privado. Apenas hablaba con nosotros. En sus últimos días, lo único que repetía era que necesitaba asegurarse de que ese escrito llegara a usted. Nos hizo prometer que le entregaríamos esta nota si algo le pasaba. ¿Y qué pasó? ¿Cómo murió? Insuficiencia cardíaca. Llegó al hospital una noche. Solo. Sin identificación. Estuvo 2 días en cuidados intensivos antes de fallecer. Cuando finalmente pudimos identificarlo y buscar familiares, ya había pasado una semana. Sebastián cerró los ojos. Imaginó a su abuelo. Solo. En un hospital. Muriendo. Pensando en ese escrito. Esperando que su nieto lo leyera. Muriendo sin saber que Sebastián lo había tirado a la basura. ¿Dijo algo más? ¿Algo sobre el escrito? Carla consultó un archivo. Según las notas de la enfermera, en sus últimas horas, cuando ya casi no podía hablar, repetía un nombre. Gabriel. No sabemos quién es. Sebastián sintió que algo dentro de él se quebraba. Salió del hospital caminando como en trance. La caja bajo el brazo. La nota apretada en su mano. El sol brillaba pero él no lo sentía. La gente caminaba a su alrededor pero él no los veía. El mundo continuaba pero él se había detenido. Llegó a su departamento sin recordar cómo. Subió las escaleras. Abrió la puerta. Entró. Y se sentó en el suelo. Abrió la caja nuevamente. Tomó la fotografía del niño sonriendo. Gabriel. Su tío abuelo. Un niño que había muerto antes de que Sebastián naciera. Un niño sobre el que nunca le habían contado nada. Y entendió. Entendió que ese escrito contenía esa historia. La historia de Gabriel. La verdad que su abuelo había cargado durante décadas. El secreto que explicaba todo. El dolor que nunca había podido compartir. Y él lo había tirado. Como basura. Sin darle una oportunidad. Tomó su teléfono. Llamó a su madre. Hacía meses que no hablaban. Su relación era cordial, pero distante. Como todo en su vida. Ella contestó después de 3 tonos. ¿Sebastián? Mamá. ¿Sabías que el abuelo Vicente murió? Silencio del otro lado. Luego, con voz tensa. Sí. Me enteré hace unos meses. No sabía cómo decirte. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué? Porque pensé que no te importaría. Tú nunca preguntabas por él. Nunca mostraste interés en conocerlo. Y yo tampoco tenía mucho contacto con él. Nuestra relación siempre fue complicada. ¿Por qué? ¿Por qué era complicada? Su madre suspiró. Un suspiro largo, cansado, lleno de años de peso. Porque tu abuelo era un hombre cerrado. Un hombre lleno de silencios que dolían. Intenté acercarme 1000 veces. Pero siempre había un muro. Algo que no podía cruzar. Y eventualmente, me cansé. Dejé de intentarlo. ¿Sabías que tenía un hermano? ¿Alguien llamado Gabriel? El silencio se extendió. Luego, con voz quebrada. Sí. Sabía. Mi tío Gabriel. Murió cuando era niño. Se ahogó en un río. Mi padre nunca lo superó. Nunca pudo hablar de ello. Esa pérdida lo destruyó. Lo convirtió en el hombre distante que fue toda su vida. ¿Y nunca te contó qué pasó realmente? No. Nunca. Se negaba a hablar de ello. Y cuando yo insistía, se cerraba más. Así que dejé de preguntar. Sebastián le contó entonces sobre el escrito. Sobre el sobre que había recibido. Sobre cómo lo había tirado sin leerlo. Su madre guardó silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Luego,
con voz rota, murmuró. Dios mío, Sebastián. Tu abuelo siempre quiso escribir. Siempre dijo que tenía algo importante que decir. Pero nunca lo compartió conmigo. Nunca confió en mí lo suficiente. Y eso me dolió tanto que dejé de intentar. Y ahora me doy cuenta de que tal vez yo hice lo mismo contigo. Te alejé de él. Te alejé de tu historia. Y tú repetiste el mismo patrón. Sebastián sintió que algo se desmoronaba completamente dentro de él. Entendió, de golpe, que era parte de un ciclo. Un ciclo de distancia. De silencios. De puertas cerradas. Un ciclo que venía de generaciones atrás. Y que él había perpetuado sin darse cuenta. Colgó el teléfono después de prometerle a su madre que irían juntos a visitar la tumba de Vicente. Se sentó en el suelo de su departamento. La caja a su lado. La nota en sus manos. La fotografía de Gabriel mirándolo. Y por primera vez en su vida adulta, Sebastián Morales lloró. Lloró por su abuelo. Lloró por Gabriel. Lloró por su madre. Lloró por sí mismo. Lloró por todo lo que se había perdido. Por todas las conversaciones que nunca sucedieron. Por todos los abrazos que nunca se dieron. Por todo el amor que existió pero que nunca encontró la forma de expresarse. Y lloró porque sabía que no había vuelta atrás. Que lo que había perdido, no volvería nunca. Sebastián no fue a trabajar al día siguiente. Ni al otro. Llamó diciendo que estaba enfermo. Y no mentía. Estaba enfermo de culpa. Enfermo de arrepentimiento. Enfermo de una pregunta que no lo dejaba dormir: ¿cómo recupero lo que perdí? La respuesta racional era simple: no puedes. Pasaron 6 meses. La basura fue recolectada, procesada, destruida hace mucho tiempo. Pero Sebastián no aceptaba eso. No podía aceptarlo. Porque aceptarlo significaba aceptar que había destruido algo irreemplazable. Y eso era demasiado. Así que comenzó a buscar. Obsesivamente. Desesperadamente. Lo primero que hizo fue bajar al sótano de su edificio. El encargado, un hombre mayor llamado Rodolfo, estaba limpiando el área de los contenedores. Disculpe, dijo Sebastián. Necesito saber si hay alguna forma de recuperar algo que tiré hace 6 meses. Rodolfo lo miró como si hubiera dicho algo absurdo. ¿6 meses? La basura se recoge 3 veces por semana, joven. Lo que tiró hace 6 meses ya no existe en ninguna parte recuperable. Pero tiene que haber un registro. Un lugar donde va esa basura. Sí, al vertedero municipal. Pero ahí la compactan. La procesan. La incineran. No la entierran. No hay forma de encontrar algo específico después de tanto tiempo. Sebastián no se rindió. Buscó en internet el número del vertedero municipal. Llamó. Explicó su situación. La persona que atendió fue amable pero directa. Señor, procesamos 50 toneladas de basura al día. Su documento, si era papel, fue compactado, mezclado con basura orgánica, y probablemente incinerado o convertido en composta hace meses. No existe forma de recuperarlo. Pero Sebastián siguió intentando. Contactó empresas de reciclaje. Llamó a compañías de gestión de residuos. Preguntó si había alguna forma, algún procedimiento, alguna posibilidad. Todas las respuestas fueron iguales. No. Imposible. Demasiado tiempo. Demasiada basura. Demasiado tarde. Intentó recordar. Cerró los ojos y trató de visualizar el escrito. Las páginas amarillentas. La letra temblorosa. Las palabras que había leído antes de detenerse. Pero solo podía recordar fragmentos. Palabras sueltas que no tenían sentido sin contexto. Siempre quise escribir esto. Necesito que alguien sepa. Gabriel. El río. Nada más. El resto se había borrado de su memoria. Como si su cerebro, al juzgar el escrito como no importante, hubiera decidido no guardar esa información.
Entonces tuvo una idea. Tal vez su abuelo había hecho una copia. Tal vez la guardó en algún lugar. Contactó nuevamente al hospital. Preguntó si Vicente había dejado algo más. Alguna pertenencia que no estuviera en la caja. Revisaron. No había nada. Buscó en internet si había alguna forma de que su abuelo hubiera digitalizado el documento. Buscó su nombre en servicios de almacenamiento en la nube. En redes sociales. En cualquier lugar donde pudiera haber dejado rastro. Nada. Vicente Morales apenas existía en el mundo digital. Sebastián comenzó a deshacerse. Dejó de comer regularmente. Perdió peso. Dejó de dormir bien. Cuando dormía, soñaba con el sobre. Con su abuelo dejándolo en su puerta. Con el momento en que lo tiró a la basura. Y se despertaba con el corazón acelerado, sudando, sintiendo que se ahogaba. Empezó a buscar personas que hubieran conocido a Vicente. Encontró el nombre del edificio donde vivía su abuelo. Fue hasta ahí. Era un edificio viejo en una zona pobre de la ciudad. Preguntó por vecinos que hubieran conocido a Vicente Morales. Un hombre mayor lo recordaba. Se llamaba Don Esteban. Lo invitó a su departamento. Le ofreció café. Se sentaron en una sala pequeña llena de fotografías de familia. Vicente era un buen hombre, dijo Don Esteban. Callado, pero bueno. Siempre ayudaba cuando alguien necesitaba algo. Arreglaba muebles gratis para los vecinos. ¿Alguna vez le habló de un escrito? ¿De algo que estuviera escribiendo? Don Esteban pensó un momento. Luego asintió. Sí. En sus últimos meses, lo vi escribiendo mucho. A veces en el parque. A veces sentado en las escaleras del edificio. Escribía en un cuaderno viejo. Con mucha concentración. Como si estuviera vaciando algo que llevaba dentro. ¿Le dijo que escribía? Una vez se lo pregunté. Me dijo que estaba escribiendo la verdad. Que era lo único valioso que podía dejar. Que no tenía dinero, ni propiedades, pero que tenía palabras. Y que las palabras, cuando son verdaderas, valen más que cualquier herencia. Sebastián sintió un nudo en la garganta. ¿Mencionó algo específico? ¿Algún nombre? Habló de su hermano. Gabriel. Dijo que había muerto hace muchos años. Que nunca pudo perdonarse por ello. Que necesitaba que alguien supiera lo que realmente pasó. Sebastián agradeció y se fue. Caminó por el parque que don Esteban había mencionado. Un parque pequeño con bancas viejas y árboles grandes. Se sentó en una banca. La misma donde tal vez su abuelo se había sentado. Donde había escrito. Donde había vaciado su alma en esas páginas. Y se preguntó cuántas veces Vicente había estado ahí. Cuántas palabras había escrito en ese mismo lugar. Cuánta vida, cuánta historia, cuánto dolor había quedado plasmado en esas páginas que él había tirado. Y entonces lo aceptó. Lo aceptó completamente. No iba a recuperar ese escrito. Nunca. No importaba cuánto buscara. No importaba cuánto lo intentara. Estaba perdido. Para siempre. Y con él, estaba perdida la historia de su abuelo. La verdad sobre Gabriel. La explicación de por qué su familia era como era. El legado que él tenía la responsabilidad de conocer. Y que ahora, por su propia culpa, se había borrado del mundo. Se quedó sentado en esa banca hasta que oscureció. Hasta que el parque se vació. Hasta que el frío de la noche lo hizo temblar. Y solo entonces volvió a su departamento. Entró. Miró alrededor. Su espacio perfectamente ordenado. Su vida perfectamente controlada. Su existencia perfectamente vacía. Y entendió que todo eso no significaba nada. Que había construido una prisión y la había llamado libertad. Que había elegido el vacío y lo había llamado minimalismo. Que había descartado todo lo importante creyendo que lo hacía más fuerte. Cuando en realidad, solo lo había hecho más solo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Sebastián. La culpa es un veneno lento. No te mata de inmediato.
te va consumiendo de a poco. Te quita el sueño. Te roba el apetito. Te hace cuestionar cada decisión que has tomado. Su departamento, ese espacio que siempre había mantenido impecable, comenzó a deteriorarse. Platos sucios se acumulaban en el fregadero. Ropa en el suelo. Polvo en las superficies. Y lo más irónico, empezó a acumular papeles. Cualquier papel. Facturas. Revistas. Folletos. Como si guardar cualquier cosa pudiera compensar lo que había perdido. Su madre lo visitó una tarde. No avisó. Simplemente apareció. Cuando Sebastián abrió la puerta, ella se asustó. Su hijo había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Olía mal. Parecía un fantasma. Lo abrazó. Un abrazo largo que ninguno de los dos recordaba haber compartido antes. No puede seguir así, le dijo. Vicente no hubiera querido esto. ¿Y qué quería Vicente? Nunca lo sabré. Porque tiré su escrito sin leerlo. Se sentaron en el suelo. Y hablaron. Realmente hablaron. Por primera vez en años. Su madre le contó sobre Vicente. Sobre cómo había sido de niña. Sobre los silencios que llenaban la casa. Sobre cómo había intentado acercarse y siempre encontraba una pared. Él cargaba con algo, dijo ella. Siempre lo supe. Pero nunca me dijo qué. Y yo también lo alejé. Me cansé de intentar. Y ahora me arrepiento. Me arrepiento tanto. Todos lo alejamos, murmuró Sebastián. Es como si la familia entera hubiera decidido que era más fácil ignorarlo que entenderlo. Y ahora entiendo de dónde viene tu forma de ser, dijo su madre. Tú también alejas a las personas. También te cierras. También eliges la distancia. Es como si lo hubieras heredado sin conocerlo. Sebastián asintió. Porque era verdad. Había repetido el patrón sin darse cuenta. Pasó un año. Sebastián eventualmente volvió al trabajo. Se disculpó. Le dieron otra oportunidad. Volvió a su rutina. Pero ya no era el mismo. Ya no descartaba cosas sin pensar. Empezó a guardar. Fotografías. Cartas. Objetos sin utilidad práctica pero con valor emocional. Empezó a valorar lo que antes ignoraba. Y comenzó a escribir. No sabía por qué exactamente. Pero sentía la necesidad. De dejar algo. De asegurarse de que si algún día él desaparecía, algo quedaría. Escribió sobre su abuelo. Sobre lo poco que sabía. Sobre la pérdida del escrito. Sobre la culpa que cargaba. Escribió sobre su propia vida. Sobre cómo había elegido el vacío creyendo que era libertad. Y escribió algo más. Una lección. Una advertencia. Para quien la necesitara. Hay cosas cuyo valor no se ve de inmediato. Hay momentos que parecen insignificantes pero que lo definen todo. No descartes. No ignores. No pospongas. Porque el tiempo no espera. Y lo que perdemos, no vuelve. Sebastián tardó 2 años en completar su propio testimonio. No era el escrito de su abuelo. Nunca podría serlo. Pero era su forma de cerrar el círculo. Su forma de honrar la memoria de Vicente. Su forma de asegurarse de que la próxima generación no cometiera el mismo error. Le dio el manuscrito a su madre. Ella lloró al leerlo. Lloró por su padre. Por su hijo. Por todo lo perdido y todo lo encontrado. Vicente estaría orgulloso, le dijo. No de que perdieras su escrito. Sino de que aprendieras. De que lo honraras de esta forma. Sebastián guardó su manuscrito en un lugar seguro. No en un cajón olvidado. Sino en un lugar visible. Donde pudiera recordarlo. Donde alguien más pudiera encontrarlo algún día. Comenzó a cambiar otras cosas en su vida. Reconectó con viejas amistades. Se permitió tener relaciones más profundas. Dejó de huir. Y cada vez que veía un sobre, cada vez que alguien le entregaba algo, se detenía.
Lo miraba. Le daba importancia. Porque había aprendido, de la forma más dura posible, que nunca sabes cuando estás sosteniendo algo valioso. Hasta que ya no está. Sebastián Morales tiene ahora 48 años. 6 años han pasado desde aquel día en que tiró el escrito de su abuelo a la basura. Todavía piensa en ello. No todos los días, pero sí con frecuencia. La culpa ya no lo destroza como antes. Pero tampoco lo abandona. Es parte de él ahora. Una cicatriz invisible que llevará siempre. Aprendió a vivir con ella. Aprendió que algunas pérdidas no se reparan. Que algunos errores no se deshacen. Pero también aprendió que podemos elegir qué hacer con ese dolor. Podemos dejar que nos destruya. O podemos transformarlo en algo que tenga sentido. Él eligió lo segundo. Escribió. Compartió. Se abrió. Dejó de esconderse detrás del minimalismo y la eficiencia. Y aunque nunca recuperó el escrito de su abuelo, aunque nunca conoció la historia completa de Gabriel, aunque nunca pudo leer las palabras exactas que Vicente escribió para él, algo cambió. Entendió que el valor no siempre es evidente. Que las cosas más importantes suelen llegar disfrazadas de simples. Que los momentos que ignoramos son los que más nos pesan después. Y aprendió la lección más dura y más valiosa de su vida, que cuando alguien te deja algo, cuando alguien confía en ti lo suficiente como para compartir su historia, no lo ignores. No lo pospongas. No lo descartes. Porque tal vez esa sea tu única oportunidad. Y cuando se vaya, no volverá. Sebastián vive ahora con esa conciencia. Con ese peso. Con esa sabiduría comprada con dolor. Y cada vez que puede, le dice a otros, no cometan ni error. No esperen a que sea demasiado tarde. No asuman que siempre habrá tiempo. Porque el tiempo se acaba. Más rápido de lo que creemos. Y lo que perdemos, no vuelve. Jamás. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, reflexiona. ¿Hay algo en tu vida que estás ignorando? ¿Algo que crees sin valor pero que tal vez sea lo más importante? ¿Hay palabras que no has dicho? ¿Abrazos que no has dado? ¿Historias que no has escuchado? No esperes. No pospongas. No descartes. Porque pensarás que siempre habrá tiempo. Pero un día, sin aviso, ese tiempo se acabará. Y entonces entenderás, cuando ya sea demasiado tarde, lo que realmente perdiste. Para siempre. Fin.